Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos al Tren. ¿Todo bien? 20:30, estamos en vivo este lunes como siempre en la pantalla de Bravo TV y quisiera empezar el programa de hoy contándote un cuentito. Resulta que el 27 de abril del año 2003 se celebraron las primeras elecciones presidenciales después de la crisis literalmente fatal del 2001, con la que terminó de estallar el modelo neoliberal impuesto por Carlos Menem en la década del 90. ¿Sabés o te acordás quién ganó aquella elección del 2003? La ganó Carlos Menem. Segundo, salió Néstor Kirchner y como ninguno de los dos obtuvo los votos suficientes para ganar en la primera vuelta, debieron ir al balotaje. La historia que sigue es conocida. A 4 días de la segunda vuelta, Menem se bajó, Kirchner fue presidente y la historia sabés cómo siguió. Pero espera porque el cuento que estoy contándote no termina ahí. ¿Vos te acordás quién salió tercero en aquellas elecciones de abril de 2003? El tercero fue Ricardo López Murphy, cuyo mandato como ministro de Economía de Fernando de la Rúa había durado 15 días porque metió un megaajuste que desató una crisis que no pudo pilotear ni siquiera Domingo Cavallo. En esas elecciones de 2003, entre Menem, el primero, y López Murphy, el tercero, sumaron el 40,8% de los votos. Es decir, que en 2003, un año y medio después de la peor crisis económica y social de la democracia, el 40,8% de los argentinos votó por dos de los principales responsables de esa misma crisis. Y eso que de la Rúa no se presentó. Adivina ahora cuánto sacó ayer La Libertad Avanza a nivel nacional para diputados. No lo vas a poder creer. 40,8%. ¿Acaso es esto una coincidencia? No sé si es una coincidencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no es para tanto. Más sacó Macri en 2017 y fíjate dónde está ahora Macri. Eso, ¿dónde está Macri en este momento? Alguien me decía, qué buena pregunta cuando preguntaba algo así, pero no, Macri seguro está en un lugar mucho más confortable que en el que estamos nosotros. Vamos a hablar en otro momento de él. A esta altura del cuento no podemos darnos por sorprendidos de que exista un bloque duro del país que opte todo el tiempo por aquello que se proponga acabar para siempre con el populismo, el peronismo, el kirchnerismo o el ismo que se te ocurra. 40,8%. Es más, te diría que a esta altura del cuento deberíamos celebrar que este bloque duro, 40,8%, decida dar la pelea a través de las urnas y no por medio de aviones bombarderos como en el 55 o con métodos peores como en el 76. Así es la democracia. A veces se pierde y a veces se pierde. Pero existe la posibilidad de ganar. Ojo, claro que para eso hay que proponer algo mejor que el adversario. Vos decías, para un poquito, pero ¿cómo? ¿Había que presentar propuestas? Debió faltar eso, ¿no? Obviamente, después de un resultado tan categórico, las imágenes de los ganadores celebrando invadieron los medios y las redes sociales. En el búnker de La Libertad Avanza hubo festejos a lo grande. Mirá. No, la estaban pasando bomba, ¿eh? Siempre es lindo ver a la gente contenta. Los títulos argentinos en Wall Street subieron como gas de Milei en la bañera. En la bolsa de Buenos Aires las acciones subieron un 20% y los bonos en dólares hasta un 25%. Los expertos hablan de una rueda histórica. ¿Cómo no ser optimistas? Si ya sabemos que si al sector financiero le va bien, a todos nos va bien, ¿o no? No me pidas que defina bien, pero bueno, es así. Razones para ser optimistas sobran, sobre todo si te aferrás a aquella vieja idea de que cuanto peor mejor, ¿no? El tema es que parece que siempre se puede estar un poquito peor y la parte de mejor todavía no estaría apareciendo. Obviamente el presidente se apropió del triunfo y motivos no le faltan. En las últimas semanas se puso la campaña al hombro y salió a defender al gobierno en todos lados. Hizo frente a las críticas y se la jugó, aun cuando las encuestas no lo favorecían. Por eso es lógico que ahora saque pecho. Mirá lo contento que está. Y era esperable, ¿no? ¿Cómo no va a estar contento el presi? El primer día se apropia del triunfo, el segundo de los recursos naturales y así, pero está bien, no queda otra que felicitar al presidente Trump por este triunfo y apostar a que los próximos 2 años sean de prosperidad y crecimiento. No sé vos, yo con que lleguemos al 2027 más o menos vivos me conformo. Por ahora,
lo que te puedo ofrecer es que te quedes acá un ratito con nosotros. Este programa ya arrancó y como siempre te invita a subirte. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien aquí en Bienvenidos al Tren. Voy a saludar a mis compañeras esta noche. ¿Cómo estás, Poli? Poli Sabatés, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, qué jornada movida, sí, tratando de entender bien lo que pasó ayer, que creo que fue una sorpresa para todos, incluso para el propio gobierno, así que bueno, así tratando de mirar o de pensar cuáles son las claves que hay que ver para entender este fenómeno que es la Libertad Avanza en la Argentina. Vamos a ver si a las 10 de la noche entendemos un poquito más que ahora. Vamos a ver, ¿nos vas a ayudar, Valen? Valentina Castro, ¿cómo estamos? Los voy a ayudar, el mercado nos va a ayudar, a veces nos ayuda, a veces nos salva el Estado, está muy confusa la cuestión. El Frente Financiero tuvo grandes movimientos en el día de hoy, pareció que de alguna forma salieron a festejar, como si los mercados salieran a militar y a conseguir votos. Así que vamos a estar haciendo un repaso de cuáles fueron los principales movimientos en la jornada de hoy, lo vamos a seguir muy de cerca, pero un mercado que tampoco se la venía a venir, entonces. Esto fue una sorpresa, parece que para todos, ¿no? Para algunos habrá sido una sorpresa muy positiva, para otros muy negativa, pero sorprendente en todos los casos, ¿no? Y ya podemos entrar en el resumen de las noticias de hoy, ¿no? Sí, claro, en un ratito, si te parece, analicemos bien cómo quedó el Congreso y bueno, obviamente era una elección legislativa que es lo más importante. Tenemos un invitado que va a venir a mostrarnos el mapita, quiénes se fueron, quiénes se quedaron y cómo queda todo para ahora. Por eso, se lo dejamos a los profesionales, a los expertos de eso. Yo te cuento algunas cosas que tienen que ver con el día después. Se habló mucho el día después que iba a pasar el 27. Bueno, el 27 llegó, es hoy, y una de las grandes incógnitas era qué iba a pasar con el gabinete, porque ya recordemos que la semana pasada había habido 2 renuncias. Nosotras estuvimos acá el día que renunció Huerta en el canciller y al otro día renunció también Mariano Cunio Libarona, o dijo que iba a presentar su renuncia al Ministerio de Justicia. Hoy la gran incógnita es ¿qué va a pasar con el gabinete? Bueno, Milei habló, ahí estamos viendo una foto de lo que es el gabinete actual, ahora vamos a repasar bien quién es quién y quiénes podrían salir y quiénes podrían entrar, pero Milei dijo hoy, en realidad lo dijo ayer a la noche en una primera entrevista después de la gran victoria de la Libertad Avanza y hoy lo volvió a repetir, dijo yo soy bilardista, no lo dijo en estas palabras, sí dijo soy bilardista, esto lo agrego yo, equipo que gana no se toca, y dijo voy a hacer los cambios pero me voy a tomar mi tiempo, hasta el 10 de diciembre tengo tiempo para hacer los movimientos. Creo que esto es la contundencia del resultado, ¿no? Lo que le da este aire al presidente para manejar él sus tiempos, algo que con un resultado adverso o más apretado seguramente no iba a poder hacer. Totalmente. Seguramente viste que él venía anunciando domingo a la noche estoy armando el nuevo gabinete. Bueno. Ahora es, bueno, espera. Vamos a ver cuándo lo hago. Totalmente. Ahora de ganador lo puede hacer cuando quiera. Obviamente si la derrota hubiera sido muy grande, iba a la propia sociedad a pedirle, bueno, cambiar el gabinete. Tenemos una placa, me parece, con los ministros, las ministras, los secretarios, ahí lo estamos viendo. Bueno, estos son los actuales. Vamos a ver, te voy a ir contando cuáles podrían ser los principales cambios. Jefe de gabinete, Guillermo Francos, uno de los que suena para abandonar el cargo. Pero menos que el viernes pasado. Pero menos que el viernes, eso te iba a decir, porque hoy Milei no es que ya lo dio por salido, sino que dijo, vamos a ver cuál es la suerte de Guillermo Francos. De hecho, fue el primer funcionario, digo, después de aquella aparición de Karina Milei junto con Martín Menem, el primer funcionario que sale a dar la cara en el centro de cómputo fue Guillermo Francos. Totalmente, es verdad, el que mostró ese mapa que no se podía mostrar, que al final lo mostraron nacionalizado, bueno, él salió a mostrar los resultados. Ministro del Interior, Lisandro Catalán, también, esto no me lo vas a creer, también sonaba para salir, pero vamos a decir, pero entró hace 2 meses. Bueno, sí. Y es pollo de Francos, además, ¿no? Exacto, la Argentina es así. Seguimos, ministro de Economía, Luis Caputo, también. Hay muchísimas versiones. Pareciera haber quedado ratificado cuando en el puesto más abajo pusieron a un hombre suyo, Pablo Quirno, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, después de la salida de Huertain, pero también es una incógnita. Los dos que siguen, sí, obviamente se van, Patricia Bullrich y Luis Petri, digo obviamente porque tuvieron victorias contundentes en sus distritos. Tremendo los dos, ¿no? Más de 50 puntos. Bueno, Patricia Bullrich 50%, Luis Petri más de 50, 53 en Mendoza, grandes victorias de ellos a nivel legislativo y se van al Congreso. Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ayer Milei en los agradecimientos dijo, una ministra siempre en defensa de los más indefensos, bueno, también aparentemente ratificada, lo mismo que el ministro de Salud, Mario Lugones, que por ahora no estaría de salida.
Acá con Sturzenegger no sé qué decirte porque el Ministerio de Desregulación se supone que en algún momento va a dejar de existir como tal porque va a terminar con su misión. Claro, O sea, ya va a estar todo desregulado, no va a quedar ninguna regulación por desregularse sí, en algún momento. Parece un chiste, pero es así. O sea, Sí, ellos pretenden o presentar en el Congreso la Ley Bases 2 y la Ley Hojarasca 2, que tienen que ver con la tarea directa de Federico Sturzenegger, y ahí se le buscaría otro lugar. Todavía por ahora quedaría ahí. Y acá, mira, dice secretario de Justicia Sebastián Amerio. Acá yo decía recién, Cuño Libarón es el ministro que renunciaba a partir de esta semana. Acá lo ponemos en una incógnita porque Amerio es uno de los que suena, ya es el viceministro de Justicia. Y podría ser ascendido. Sí, es un hombre de Santiago Caputo, ya técnicamente es el que tomaba las decisiones del ministerio hace varios meses, pero bueno, suena fuerte, por eso lo pusimos ahí. Torrondel, secretario de Educación. Bausili también ayer muy felicitado por el presidente Javier Milei en el Banco Central, y el vocero Manuel Adorni, que sí le están buscando reemplazo porque, bueno, también va a asumir como legislador. ¿Va a ser legislador porteño? ¿Realmente va a ir a la legislatura porteña Manuel Adorni? Sí, se supone que sí. También una buena elección en mayo pasado, no tan buena como la de Patricia Bullrich, pero sí, se estima que va a ir. Así que va a haber cambios en el gabinete, no hoy, no ni inmediatamente, ni mañana como se preveía, sino que tiene un poco más de margen y un poco más de aire el gobierno. Algunos cambios va a haber, y lo que dijo Milei muy importante, que también va a tono con la línea o el tono con el que habló ayer su discurso, un poco más dialoguista, un poco más calmado. Lo que dijo es: voy a poner al nuevo gabinete, a los nuevos ministerios en función de las alianzas que tenga que hacer. Claro. Voy a ver cómo queda el nuevo Congreso, que en un ratito, como decíamos, lo vamos a ver, y en función de eso voy a ir colocando los nuevos cargos. O sea, primero las negociaciones y después los cambios, ¿no? Exactamente. Llamativo, porque no es que Milei repartió cargos a los distintos espacios políticos, tampoco es que al PRO le dio muchísimo, pero bueno, hicieron una alianza, así que vamos a ver cómo se da eso. Pero bueno, no son los cambios hoy, que es lo que se veía. No lo necesita, no necesita hacerlo. Necesita. ¿Y el mundo, cómo recibió el mundo lo que pasó ayer en Argentina? Bueno, había mucha expectativa, fue una elección muy comentada, en todos los países se habló de la elección de Milei, de la gran elección de Milei. Reitero esto porque la verdad es que el presidente se cargó la elección al hombro y la ganó. Vimos, bueno, vos contabas un poquito el videíto de Trump o las declaraciones de Trump. Si te parece lo vemos para arrancar, por favor, porque obviamente es la declaración más resonante del ámbito internacional. Esto decía el presidente de los Estados Unidos. When in Argentina, I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameis and everybody, Marco, a lot of credit for that, because you know we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country, because that was a big win in Argentina. Siempre que hace declaraciones sobre Argentina está ahí en la puertita del avión, ¿no? Como viste que la otra vez también, cuando le explicaba a la chica que estamos muertos nosotros, que estamos peleando por nuestra vida, estaba en la misma situación. Sí, y se lo saca un poco de encima, parece, como bueno. Sí. Bueno, pero ahí claramente se adjudica la victoria de Milei. Y bueno. Sí, bueno, obviamente fue una ayuda. Hay una duda de cuánto impulsó, cuánto ayudó. La verdad que la Libertad Avanza venía mal en el último tramo de la campaña, después del escándalo con su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, y los Estados Unidos evidentemente algún aire le dio, y gran parte de la sociedad leyó que había un espaldarazo que significaba algo. Bueno, con mucho tino, en mi criterio, Trump se adjudica parte de esa victoria, y en parte, como decís vos, es así. Pero no es el único líder que celebró, también está Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, también con mucha afinidad ideológica. Claro. Los amigos de Milei en el mundo, ¿no? Porque estás por nombrar otra que también está en la misma. A ver qué le puso. Bueno, Sara Anay, supongo que será la señora, esposa, señora Netanyahu, ¿no? Sí. Sara y yo, y el Estado de Israel.
le mandan a usted y a todo el pueblo de Argentina nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer, ¿no? Mi querido amigo presidente Javier Milei. Así se refiere Netanyahu a Javier Milei. Y así se refiere también Meloni, que también tenemos para verlo, de Italia, que también, bueno, muchas veces se habló de la amistad, de la relación íntima y personal que tiene Giorgia Meloni con Milei. Lo estamos viendo, puso una foto juntos y puso directamente felicitaciones mi amigo Javier Milei. Y en línea, no tenemos para verlo, pero sí te cuento, Víctor Orbán de Hungría, todos en el espectro de la derecha, ultraderecha, ¿no? Estos nuevos líderes de la ultraderecha mundial. Orbán dijo lo mismo y dijo, bueno, nos alegramos de también Hungría comparte las ideas de la libertad como la Argentina, como Estados Unidos iba a decir, como la Argentina, un fallido. Así que bueno, repercusión internacional en los aliados. Después, por supuesto, no se vio de la misma manera. Donde no le fue tan bien a la Libertad Avanza fue en Santiago del Estero, salió tercero, era la única provincia que quedaba a votar gobernador, fue la única provincia en la que se votó también cargos ejecutivos. Elías Miguel Suárez es el nuevo gobernador, es bueno, un delfín de Zamora, que es el Gerardo Zamora, el gobernador actual. Por primera vez en 20 años no va a gobernar un Zamora ni su compañera Claudia Ledesma Abdala. Ahí lo vemos festejando un triunfo muy importante. Bueno, la participación fue baja en todo el país en las elecciones. En Santiago del Estero fue un poquito más alta, 72,6%, o sea, había un poco más de pulsión de ir a votar, cargos ejecutivos, y también se votó con dos sistemas, no solo la boleta única, sino también las boletas partidarias. Bueno, ahí está Elías. Claro, la elección de gobernador fue con boleta partidaria y la elección nacional fue con la boleta que utilizamos en el resto del país. Exacto, que bueno, ahí decían algunos votantes que fue un poco confuso porque tenían como dos métodos de votación. Bueno, Elías Miguel Suárez, 69 años, entonces nuevo gobernador, nuevo mandatario de esa provincia, y te decía, la Libertad Avanza quedó tercero. Ganó Fuerza Patria en segundo lugar, o salió en segundo lugar, mejor dicho, así que no pudo festejar ahí el oficialismo nacional. Bueno, tenemos nuevo gobernador. Y después, el Frente Económico. Claro que sí, el impacto económico de la elección de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en el mundo, Valen? Un frente financiero que amaneció con las principales pantallas en verde, ¿no? Las principales acciones, los ADR, que son las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street, creciendo a niveles del 20, del 30%, toda una novedad. Ahí lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico que muestra cómo ha sido la velocidad, cómo ha sido el ritmo de la evolución del dólar, del tipo de cambio. Una variable que... En horas, ¿no? Esto está medido en horas. Es el cuadro que está arrancando, no sé, perdóname que te interrumpa, a las 11 de la mañana y de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Exactamente, las horas que opera el mercado es donde vemos este gráfico que muestra cómo se ha movido la evolución del dólar. Un dólar del Banco Nación, que es ese dólar que se toma como referencia, que cerró en 1.460. Lo que estamos viendo en pantalla es la evolución del dólar mayorista, que es el que más bajó en la jornada del día, que llegó a los 1.435 pesos. Datos que son importantes, sobre todo para ir siguiendo de cerca, de decir, bueno, ¿cuál iba a ser el tipo de cambio el día después de la elección? Toda esta semana va a ser importante en realidad para ir siguiendo las pantallas del Banco Central. Perdóname, porque hasta el viernes pasado, además, cualquier persona que estuviera hablando de economía en cualquier medio de la Argentina decía que hoy el dólar iba a estar mucho más arriba de lo que estuvo el viernes. Nada de eso sucedió. Pero lo que sí no paró de suceder fue la cobertura. Es decir, la cantidad de personas que fueron hoy a comprar dólares. Y está barato, comprar campeón. Exactamente, hubo un volumen en el cual el mercado operó en 400 millones, números bastante escandalosos, y sobre todo una presión muy cerca de los empresarios yendo a buscar esos dólares para cubrirse de los posibles movimientos. Después vamos a tener una mesa donde justamente vamos a discutir esto, pero hay un dato que es central que vamos a tener que ver de cerca, que tiene que ver con la caída del riesgo país. Un indicador clave para refinanciar y renegociar la deuda externa y los bonos que vencen a fin de año. Hoy cayó estrepitosamente. Exactamente. Hoy el riesgo país llegó a tocar los 600 puntos, o sea, algo inédito hasta el momento, cayó un 40%,
donde justamente el riesgo país es lo que te muestra qué riesgoso es refinanciar la deuda, qué riesgoso es invertir en el país. Un dato bueno para el gobierno en un contexto en el cual necesita exclusivamente sentarse a negociar con los bonistas, sentarse a negociar con el Fondo Monetario, y esto es un buen indicador para la gestión económica. ¿Esto ya sería un número, digamos, normal de riesgo país? No, todavía no. Para ser un país normal, dentro de los términos del mercado, deberíamos tener un riesgo país como máximo de 300 puntos. Okay. Hoy festejamos que lo tenemos en 650, para claro, que tomemos dimensión del asunto, ¿no? Bueno, pero la semana pasada estaba arriba de 1000. Por encima de 1000. Que... Exactamente, pero bueno, seguir de cerca sobre todo porque a fin de año al gobierno se le vencen 1.500 millones de dólares por lado del Fondo Monetario y otros organismos multilaterales de crédito, pero también tiene un vencimiento muy fuerte y el más importante que tiene que ver con los bonos nacionales que vencen el 9 de enero, 4.500 millones de dólares, y esto es un indicador central para decir, bueno, vamos a conseguir los dólares para pagarle a los bonistas también. Vamos a abrir ahora nuestra primera mesa de conversación con invitados. Tal vez recuerdes, si venís siguiendo este programa, que no lleva muchas emisiones. ¿Cuánto van? ¿8, 9? Por ahí. 2 semanas, sí. Bueno, recibimos a Gonzalo Taboada de La Sastrería, que venía a mostrarnos un trabajo muy interesante que hizo la consultora, que era el Índice Congreso. Una suerte de, de proyecto interactivo en el cual vos podías fijarte cómo era la performance de cada legislador, cuántas bancas ponía en juego cada fuerza en relación a las que tenía, cómo se había comportado cada uno con respecto a sus votos en relación a los proyectos del gobierno y un largo etcétera. Y nos decía Gonzalo, bueno, esto después va a ser actualizado con los datos de quienes entren y quienes salgan de las dos cámaras. Gonzalo Taboada, politólogo y analista de La Sastrería, está con nosotros de vuelta. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Vos dormiste algo? Poco. Son días donde uno está en una especie de estado del arte, ¿no? De análisis político. Sí. Esperemos no decir tantas tonterías. Te leí en Twitter diciendo eso y me daba curiosidad ver si llegaste a una revelación con respecto al resultado de las elecciones, pero no me lo cuentes todavía. Okay. Primero vayamos a ver, bueno, cómo quedaron las fotos de una y otra cámara después de la elección. Te seguimos, Gonzalo. Bueno, la elección fue una elección que a priori resultó sorpresiva, incluso para los mismos cánones oficialistas. Hoy mismo lo dijo Milei a la mañana, nadie esperaba que ganara la provincia de Buenos Aires y efectivamente quedó arriba. Es cierto, Juan, que hay 8 provincias donde todavía va a haber que esperar al resultado del escrutinio definitivo, ¿no? Porque quedó muy parejo, en empates técnicos en algunos casos, y 8 de esas, dentro de esas 8 provincias tenés 3 que definen diputados. Quien quede arriba se queda con un diputado más, y 2 de esas son PBA, Santa Cruz y La Pampa, y en Chaco y Río Negro que definen senadores. También quedó muy finito, entonces hay que esperar al escrutinio definitivo para tener un poco la foto final. Claro, el número fino todavía no está, pero claramente, bueno, ganó muchísimos diputados y senadores la Libertad Avanza, eso es así. Es así, nosotros en La Sastrería habíamos hecho 3 proyecciones o 3 escenarios de proyección, uno donde ganaba el oficialismo, un empate y una derrota, el escenario de victoria del oficialismo habíamos planteado 39-33, y un Provincias Unidas en 10 puntos, terminó siendo, nos quedamos cortos. Se quedaron cortos con respecto a la Libertad Avanza. Exactamente. Bueno, pero la proporción está más o menos por ahí, ¿no? Bueno, nosotros esta vez hicimos un trabajo ya más fino sobre los números concretos, que lo podemos ver cuando ustedes definan, digamos, y ahí podemos analizar cómo quedó este nuevo Congreso. Por favor, vayamos acompañando con las placas y lo seguimos a Gonzalo. Vamos con la primera y vamos viendo qué pasó allí. Para arrancar, tenemos lo que es diputados, ¿no? En lo que es diputados quedaron mucho más polarizados, mucho más robustos los 2 espacios del oficialismo y de la oposición, y en el medio este grupo de árbitros quedó mucho más chiquito, o sea, adelgazó la calle intermedia, ¿no? El oficialismo quedó con 113 en total, entre libertarios violetas, amarillos y aliados, ahora lo podemos ver en la segunda placa, 39 árbitros, y oposición 105. Si vemos la siguiente, podemos ver que entre los 113 oficialistas hay 76 diputados puros, violeta, 24 del PRO, 10 de gobernadores aliados, de los gobernadores de Esdero, Cornejo, Frigerio y Poggi, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y San Luis, y 3 de estos radicales con peluca, ¿no? Entonces, estos 113 igual
son línea dura, más allá de que no sean todos la Libertad Avanza puros, todos estos van a bancar todo lo que proponga el gobierno. Sí, probablemente incluso estos son categorías a priori, porque no sabemos todavía cómo van a terminar de conformarse los bloques a partir del ingreso el 10 de diciembre. De hecho, en esos 24 del PRO está Santilli, que Santilli fue, hoy por hoy es un amarillo violáceo, entonces hay que terminar de ver si es que ¿computa al PRO o computa ya directamente de la Libertad Avanza? En el caso, digamos, de lo que es la oposición, vemos 67 de Fuerza Patria, 27 de PJs provinciales y 11 de otros, donde están los que responden al gobernador Gerardo Zamora, electo senador de la Nación, lo que son los 4 del FIT, y Natalia de la Sota, que es una dirigente de Córdoba que ha votado siempre en contra del gobierno. Una pregunta, perdón. En los 22 de PJs provinciales están aquellos legisladores peronistas que eventualmente habían votado alguna vez con el gobierno. Bueno, sí, son 27 del PJ provinciales, que básicamente son todos estos oficialismos provinciales, o mejor dicho, todos estos peronismos que no tenían Fuerza Patria como nombre. Llámese Frente Tucumán Primero, lo que es Federales de La Rioja, Defendamos La Pampa, en fin, hay varios. Eran 13 Fuerza Patria y el resto tenían un nombre particular. Los tucumanos son los que han tenido un comportamiento más sinuoso, errático, ¿no? sí. Claro. Bueno, sí, en el caso, si lo citamos puntualmente, los diputados que responden dentro del bloque Independencia al gobernador Osvaldo Jalde, el año pasado, en el 24, habían tenido un nivel de apoyatura del gobierno nacional de un 80%, 70%, y este año bajó estrepitosamente, bajó un 15%, ¿no? Y logró encabezar, unificar el peronismo y hacer una gran elección en la provincia de Tucumán, que por pocos votos, 10.000, 20.000 votos, no terminó quedándose con 3 de las 4 bancas que disputaba la provincia. Quedó al final 2-2, ¿no? Y pasando a los árbitros, bueno, digo, porque ¿cómo jugarán estos árbitros? Viendo cuáles son los árbitros, uno puede ver en ellos una tendencia más hacia la oposición o más hacia el oficialismo, o dependerá del caso. Mira, en muchos casos, hablando puntualmente de la elección terminó siendo un poco la disputa entre el antikirchnerismo y el antimileísmo, y podemos decir que el antikirchnerismo ganó 68 a 60. Entonces, muchos de estos provincialismos sufrieron el no ser los beneficiarios del antikirchnerismo, como por ejemplo el gobernador Puyaro de la provincia de Santa Fe. El verdadero antikirchnerismo se lo terminó capitalizando Milei. ¿Qué pasa con los oficialismos provinciales? Provincias Unidas, nuevamente, habrá que ver si se termina de conformar como bloque en sí mismo o termina de ser básicamente ranchos propios. Claro. Y los oficialismos provinciales también habrá que ver si terminan de repente de tener una mirada más conjunta o no. Claramente, ahora lo podemos ver en el Senado, donde tienen un lugar un poco más fuerte, van a ser la variable. Por eso hablamos de árbitros, ¿no? Digamos, la variable de gobernabilidad y principalmente de lograr el número de mayoría propia que permita al oficialismo avanzar con estas reformas estructurales, que es lo que plantea el presidente Milei ya instruyó a su gabinete para que esta semana ya empiece a tantear si había posibilidad de reunirse con algunos de ellos. Incluso lo dijo esta mañana, dijo, de alguna manera es como hay que analizar, no hay que tomarnos tiempo, lo decían recién ustedes, la urgencia de cambiar el gabinete ya pasó, ya ahora de repente tienen un poquito más de hándicap para poder evaluar cómo queda el Congreso y en función de eso ver también con quién tienen que negociar, quizás algún lugar en el gabinete. Algo muy llamativo que salió a mencionar en el discurso de la noche de ayer el presidente Javier Milei fue la necesidad o la posibilidad de construir consensos básicos, ¿no? Va hacia ese lado, digo, un cambio de postura muy radical a lo que veníamos acostumbrados, y tiene que ver con esto de empezar a negociar con otros sectores para conquistar esa mayoría que cada vez parecería estar más cerca. Incluso fíjense que desde la estética ya hay un cambio. Ya anoche no estuvo con la campera, esta mañana tampoco, estuvo con traje, corbata, y ya está hablando de una manera un poco más moderada, estadista, ¿no? Digamos, y en función de lograr lo que necesita, que es estos convenios con algunos gobernadores. Sí, la diferencia es que yo creo que hasta el viernes Milei tal vez esperaba tener que ir a negociar con los gobernadores en una posición de cierta debilidad, y ahora lo va a hacer en una posición de bastante fortaleza con este resultado de la elección, ¿no? Sí, era un planteo de necesidad, y ahora es un planteo de oportunidad, ¿no? Digamos, hay un cambio en función de lo que fue el resultado tan contundente para el oficialismo. Si pasamos a lo que es Senado, vamos a ver ahí una disposición un poco más
partida, ¿no? Un poco más distribuida en 3 tercios, ¿no? Ya no es 2 bloques muy grandes y uno en el medio más chico, sino que acá está un poco más parecido, digamos, más allá de que el oficialismo tendría el tercio más nutrido con estos 27. Tanto en diputados como en el Senado se despejó el riesgo de no lograr el tercio, ¿no? Digamos, el tercio ya está garantizado. El tercio para sostener los vetos. Para sostener los vetos, para resistir un juicio político, ese riesgo ya está despejado. Y si vemos que acá de repente tiene 27 propios y necesita 10 para lograr el quórum y la mayoría simple, también vemos un escenario donde pueda llegar a lograrlo. Si en la siguiente placa vemos el detalle, vemos nuevamente 16 en el oficialismo de la Libertad Avanza, 8 del PRO, 3 de gobernadores aliados. En el caso de la oposición, 11 de Fuerza Patria, 11 PJs provinciales y 2 de Zamora. Y nuevamente en árbitros, los de Provincias Unidas, que habrá que ver si terminan conformando un bloque, y los oficialismos provinciales no alineados y 7 de otros. ¿Otros quiénes serían? Otros responden en realidad a monobloques o a bloques más chicos que no tienen necesariamente una terminal en un gobernador. Así queda entonces conformado el Congreso. Se me ocurren varias cosas para preguntarte. Con respecto a fuerzas menguantes, ¿no? Sí. Da la sensación de que, por ejemplo, los legisladores del radicalismo tienden a la desaparición. Bueno, y los del PRO, bueno, cayeron muchísimo también, ¿no? En diputados lo veíamos la última vez que presentamos el índice de Congreso, donde tenías claramente el 60-70% de las bancadas, tanto de democracia, que es este bloque más línea Manes, como del UCR, es el bloque más línea de Loredo, arriesgaban un montón y perdieron un montón. El radicalismo quedó muy reducido en su representación y muy probablemente tenga una representación más vinculada con los gobernadores que como espacio radical en sí mismo dentro del Congreso. En el caso de lo que es el Senado también, nuevamente, los 3 senadores que responden al oficialismo, que responderían al oficialismo, responden a Cornejo, responden a Esdero, no responden a una línea del partido de manera orgánica. Claro. Eso permite de alguna manera entender que muy probablemente estos diputados y senadores radicales responden a intereses provinciales y no a un interés partidario. Yo no sé ustedes, perdón, Poli, Sí, pero digo, me parece que hay una gran pregunta con respecto a qué pasó en la elección de ayer, que es, no sé, para mí la gran pregunta es qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, donde en la elección de septiembre hubo 14 puntos de diferencia a favor del peronismo y ahora nos encontramos con un triunfo de la Libertad Avanza. No sé si ya encontraron alguna explicación, la están buscando, tienen alguna teoría, alguna hipótesis con respecto a qué sucedió en un poquito más de un mes, porque Sí. no pasó tanto tiempo. Sí. Bueno, a ver, ahí hay una cuestión ligada, por ejemplo, a lo que es la cantidad de votantes, ¿no? Digamos, de cada uno de estos frentes. Subió la participación respecto a la de septiembre, pero es una participación más baja de la anterior nacional, que fue la de octubre del 23, o sea, hace 2 años. Pero si vemos, por ejemplo, que la cantidad que sumaron en conjunto, Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza, en 2021 fueron 4.2 millones. En 2023 fueron 5 millones y ahora fueron 3.6. Vemos que Siempre hablas de la provincia de Buenos Aires. provincia de Buenos Aires, vemos que tiene todavía mucho más por crecer. No es que de repente están en el techo. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por el lado contrario, el PJ en 2023 tuvo 4.3, en septiembre de este año tuvo 3.8 De millones de hablamos. millones y este año y en octubre de ayer tuvo 3.5. Vemos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires viene bajando en cantidad de electores, mientras que la Libertad Avanza o el espacio anti-kirchnerista no está en su techo, lo cual de alguna manera, aunque suene inicialmente llamativo y sorpresivo, lo fue, ganar en provincia de Buenos Aires, podría haber ganado con más diferencia. Bueno, Santilli ya se lanzó a gobernador y hoy desde el PRO y un poquito de la Libertad Avanza también lo candidateaban ya Sí. directamente para el 27, Sí. porque considera que tiene mucho más crecimiento en la provincia. Sin Ahora, qué duda. rápido cambia la historia No, también para sí, un personaje sí. como Santilli, ¿no? Que digamos que ni siquiera estaba en la foto de los candidatos antes de que estallara el escándalo de Spert.
bueno, era insultado por el presidente Milei hace un par de años y ahora de repente fundido en un abrazo y es el candidato a gobernador para el 2027. Es increíble. Es que, Juan, hay que entender una cuestión. Este año, a partir de julio, más o menos, empieza a instalarse el antimileísmo, ¿no? Digamos, empieza a ser una figura el antimileísmo. Llegamos a la elección del 7 de septiembre con el antimileísmo en boga, con la caída de apoyos en el Congreso, muy notoria a partir de las alianzas provinciales que no terminan de incluir a todos los gobernadores. Pero el 7 de septiembre es lo que termina de cambiar el año electoral. El 7 de septiembre es un catalizador absoluto, donde el antikirchnerismo, que estaba quizás no tan vital, a partir del 7 de septiembre se activa. Reaccionó al resultado tan fuerte, tan positivo para el peronismo, digamos. Absolutamente. Nosotros en la sastrería hacemos un tracker que se llama "¿Qué tienen los argentinos en la cabeza?", junto a Gila Birker de 3.0, y vimos cómo pasó 62% de los que decían "tengo muchas ganas de votar" en agosto, a partir de la elección pasó a 72%. Un incremento muy notorio, muy llamativo, que este domingo termina de entenderse, ¿no? Digamos, ¿cuál fue? El antikirchnerismo le ganó al antimileísmo y eso es lo que muy probablemente explique el resultado de ayer, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en el país. Claro. Hay quienes están diciendo Fuerza Patria en realidad no perdió porque mantuvo sus bancas, las que defendía. Esa lectura, ¿cómo la ves? A ver, sí, es cierto, pero lo importante es la cantidad de votos. Lo que va a definir el próximo gobernador son la cantidad de votos. Lo que va a definir el presidente en el 27 faltan 2 años. Es una eternidad en este país, 2 años, pero son la cantidad de votos, ¿no? Digamos, es un poco parcial y un poco, no es un dato tan de alguna manera tan valioso para evaluar una elección, la cantidad necesaria de bancas, sino cuántos obtienen. Decías recién, bueno, el 7 de septiembre fue un punto de quiebre, Sí. un antes y un después. ¿Qué pasa con el rol de los intendentes en la elección de la provincia de Buenos Aires, que parecería ser, bueno, un rol muy distinto al que tuvieron el 7 de septiembre? Bueno, salieron ya algunos a despegarse de la dirigencia nacional, a hacer algunas declaraciones. Se habló incluso de la rebelión de los intendentes. Bueno, ¿vos cómo lees esta cuestión de qué rol cumplieron los intendentes en relación a la elección anterior? Bueno, los intendentes en la elección del 7 de septiembre fueron los grandes protagonistas. Se votó más intendentes que cargos provinciales. Los intendentes en su mayoría responden al gobernador Axel Kicillof y claramente hoy salieron ya bastante fuerte con discusiones respecto a la dirigencia nacional o la conducción nacional. Hoy por hoy el peronismo, no solamente los intendentes, sino vemos los gobernadores, que incluso desde el hecho mismo de no llamarse igual Fuerza Patria, cada uno decidió por la propia, hoy el peronismo está en una diáspora, hay una diáspora peronista que no responde a una conducción porque la conducción no termina de ser eficaz, no termina de ordenar y no termina de bajar no solamente un programa, sino una línea, ¿no? Entonces, hoy por hoy, de alguna manera es cada uno haciendo lo que considere en función de su territorio, en función de sus intereses. Y es un escenario donde muy probablemente se termine de profundizar la disputa. Ya la elección pasó. La elección era lo que ordenaba más o menos a que estén todos juntos, a tratar de tener esta pax romana. Ya pasó la elección, así que muy probablemente ahora... Agarrate por lo que viene. Una última pregunta, te agradecemos mucho que hayas venido, Gonzalo, siempre muy interesante lo que nos traes. Queda por resolverse, decías, bueno, algo en 3 o 4 distritos, ¿qué es lo que queda por resolverse y cuánto puede llegar a modificar, bueno, el resultado que conocimos anoche? Bueno, quizás no varía tanto, Juan, o sea, en diputados puede variar 3 más, 3 menos, y en el Senado pueden variar 4 más, 2 más o 2 menos, ¿no? Porque depende en diputados, si, no sé, en Provincia de Buenos Aires quedó 17-16, La Libertad Avanza arriba, quizás queda al revés. Pero puede haber ganado Tayana, por ejemplo. Puede haber ganado Tayana. Claro, podría llegar a pintarse la provincia de celeste o de azul, y de repente lo mismo puede pasar en La Pampa, que quedó pintada de celeste y puede quedar pintada de violeta. O Santa Cruz, que quedó pintada de celeste, pero puede quedar pintada de violeta. Y en el caso de Chaco y Río Negro, Chaco quedó arriba
Coqui Capitanich quedó del candidato de Esdero a menos de 5.000 votos y hay 11.000 impugnados. Claro. Entonces, perdón, que era la última, pero ¿pasó alguna vez que se dio vuelta con un escrutinio definitivo? Sí, de hecho, en el balotaje del 23, a priori, Massa había ganado en Santiago del Estero, que mencionaban recién, que siempre el peronismo, digamos, o el sector libertario le fue muy mal. Solamente había ganado Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Formosa. Luego, después en el escrutinio definitivo, Chaco también se pintó y fue la cuarta provincia que ganó el peronismo en el balotaje. El resto de las 20 las ganó Milei. Esta elección, Milei ganó 16 de 24. El tema es que hay 8 que hay que definir. O sea, se pintó de violeta el país. Hasta ahora, gran parte. Provisoriamente. Provisoriamente. Hay que terminar de ver cómo se termina de pintar. Claro, ahora puede cambiar el color de algunas provincias, pero el resultado general va a seguir siendo positivo para el gobierno. Eso ya no se mueve de ahí, ¿no? No. El resultado es ese, es un resultado muy contundente. Hablábamos hasta hace poco de la mejor elección casi imposible de repetir de Macri en el 17. Y más allá de que fue en vez de 42, terminó siendo casi 41, es una elección muy equivalente. También aprovecho, digamos, con ese pie. La elección de Macri en 2017 no terminó generando un escenario de victoria absoluta imposible de recuperar en el 2019. De hecho, pierde, ¿no? Entonces, la victoria de ayer de Javier Milei abre un escenario, le permite despejar dudas, le permite despejar necesidades y habilitar algunas oportunidades, pero no es un cheque en blanco de la sociedad. El gobierno tiene que cambiar tesitura política, tiene que lograr consensos que hasta ahora no logró y en función de eso, bueno, plantear un escenario distinto, ¿no? Pero desde una posición mucho más cómoda de lo que parecía la semana pasada. Absolutamente de acuerdo, sí. Gracias, Gonzalo, nuevamente, por haber venido. Gonzalo Taboada, de La Sastrería, nos acercaba este estudio tan interesante sobre cómo queda ahora la situación en el Congreso. Nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de las elecciones de ayer, pero ahora vamos a darle otra perspectiva. Vamos a llegar a una perspectiva psicoanalítica con un camarada al que me da mucho gusto volver a encontrar. Ustedes saben, chicas, que yo estaba en este mismo horario haciendo un programa llamado Comunistas y tenía, bueno, un montón de camaradas, entre ellos uno de los más fieles y persistentes y casi siempre aquí, el doctor Sergio Zabalza, doctor en Psicología por la UBA. Bienvenido, Sergio, qué lindo volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimo gusto de estar aquí nuevamente. Un placer. Compartiendo con vos cuestiones tan importantes. Sé que, bueno, por supuesto que seguís con muchísima atención toda la actividad política en nuestro país y que estuviste pensando mucho desde el resultado de anoche hasta esta hora. Te veía tomando notas recién. ¿Qué estuviste pensando y cuál es tu mirada con respecto a cómo salió la elección de anoche? Bueno, te cuento un poquito lo que es mi tesis. Mi impresión es que Argentina es un país que se está desfenestrando. Defenestrarse es tirarse por la ventana. Exactamente. Y cuando yo trabajaba en el Hospital Álvarez, un colega con mucha experiencia me advirtió, ojo, el que se tira por la ventana no está tanto buscando matarse, sino que está buscando el marco que lo tranquilice, que lo calme, que lo oriente. Mi hipótesis es que nuestro país es un desesperado que está buscando un marco y en la búsqueda de ese marco se termina suicidando. Todos los indicadores muestran que el gobierno de Javier Milei es un absoluto fracaso por su ineptitud, por su crueldad, por su falta de sensibilidad y sin embargo la gente lo respalda. Pero además el 7 de septiembre tenemos el dato de que en la provincia de Buenos Aires, que es el sector, el distrito de 40% de los electores, le había dado el triunfo a Fuerza Patria por una diferencia de 14 puntos. Entonces, lo que se muestra es un país, un electorado sin rumbo, que está buscando algo que lo oriente, que precisamente como una persona que no sabe dónde dirigirse, que tiene mucho miedo y que entonces hace cosas totalmente insensatas.
Muchos críticos han hablado del voto miedo. Acuerdo, exactamente, hay un voto miedo, pero yo agregaría, y esto sí ya entra de... Perdón, ahí te detengo un segundo para ponerle un poco de contenido al voto miedo. La idea del miedo el miedo al descalabro, el miedo a la corrida cambiaria, ese miedo, ¿a ese miedo te referís, el miedo que pudo haber obrado ayer? Gracias por la pregunta. Ese sería el miedo desde el sentido común. Que suba el dólar, claro, la inflación y todo esto, perfecto. Desde el punto de vista psicoanalítico hay otra cuestión, es el miedo al que tiene poder, es el miedo al que muestra brillo, es el miedo al abusador que le dice a la víctima, mira, si vos contás lo que hacemos, mucha gente va a sufrir, no digas nada, y nosotros seguimos siendo amigos haciendo lo que ya sabés. Ese es el abusador. Esto es lo que le corresponde al amo del mundo, que hoy es Trump, que se llama el King, el rey, y el abusador siempre actúa extorsionando. La maniobra de Trump fue una extorsión, y el partener de la extorsión es el soborno, es decir, te trato bien, no digo nada, te doy lo que vos querés y yo me tomo la satisfacción prohibida que a mí me gusta. Esto es lo que ha hecho Milei entregando la Argentina a Trump. Ahora, Sergio, sí. vos decís, perdón, decías al principio Argentina es un país cuyos habitantes están desorientados y se suicidan, o más o menos dijiste así. ¿No es algo mundial también, o no pasa en otros países esta desorientación, o votar líderes como Trump, como Orbán, que lo mencionábamos recién en Hungría? ¿No es algo más amplio que nuestro país únicamente? Acuerdo con vos, sí, sí. ¿Es algo de época? Sí, un sí. mal de Occidente, tal vez. Es un mal de Occidente y que nuestro país ilustra de una manera muy, muy contundente. Y a propósito del suicidio, de tu pregunta, y ya entrando en el terreno específico de la salud mental, en nuestro país se suicida un adolescente por día. Las estadísticas indican que las chicas de entre 10 y 19 años, el índice de suicidios es el más alto desde el año 2017. Los adolescentes que se suicidan probablemente buscan un rumbo, porque las razones que dan aquellos que fallan en el intento es no tengo futuro. ¿Cuál es el futuro que da este gobierno? Bueno, apostar a la bolsa, lo decía en su editorial Juan Di Natale de una manera muy incisiva. Poné tu horizonte en las criptomonedas. Hoy por hoy los chicos de 12 años están habilitados para operar en la bolsa, es decir, un absoluto disparate. Y algo muy importante, cuando quien ocupa el lugar de la autoridad carece de límites, esto enloquece a la sociedad. Esto enloquece a la sociedad. Perdón, se habló mucho del concepto de polarización política, ¿no? De esta polarización social que estás de un lado de la grieta o estás del otro lado de la grieta y en el medio no hay nada, ¿no? Y esa anomia social que sienten los del medio. ¿Vos creés que hay una creciente polarización social que trasciende y se transforma efectivamente en esta polarización política? ¿Crees que cada vez nos enamoramos más de la grieta, si se quiere decir? Creo que ese es el objetivo del discurso de la ultraderecha, provocar grietas. Vos acabás de decir una palabra importantísima que es anomia. La anomia es la degradación o la ausencia de leyes. Javier Milei es la encarnación de la anomia. No respeta nada, no carece de límites y ha tenido lamentablemente mucha ayuda en esta obra insensata por parte de la denominada oposición amigable. La grieta que vos mencionás también se profundiza cuando no hay palabras,
cuando el lenguaje se pauperiza. Fíjate vos que el discurso de la libertad avanza es todo fundamentalismo. Es pobrísimo su argumentación, repiten siempre, lo hacen con violencia, con insultos, con groserías. Esta es el discurso incluye también los gestos, porque Javier Milei hace el gesto de que se está masturbando, en fin, es impresionante. Todo esto es lo que enloquece a la sociedad. Y hay otra palabra importante que es la perplejidad, que está muy pegadita a la anomia, muy pegadita a la anomia. Cuando no hay cómo orientarme, cuando faltan los marcos, cuando falta el rumbo, el sujeto se queda paralizado. Cuando digo sujeto puede ser tanto una persona como una nación, se queda paralizado, no puede reflexionar, no puede escuchar, las palabras se empobrecen, luego hace locuras como por ejemplo defenestrarse. ¿Qué ves en el vínculo, digo, hablaste de los dos y por eso te lo pregunto, el vínculo entre Trump y Milei? No sé si, bueno, hay algo ahí particular, ¿no? Entre ellos dos, sobre todo del lado de Milei hacia Trump, ¿no? Parece haber una suerte de fascinación. Sí, una fascinación, y comparten la obsesión anal. Interesante esto. Sí, por ejemplo, Donald Trump hace unos meses dijo que había una docena de países que le querían besar el culo. Así, textual. Sí. Y hace poquito hemos visto un video hecho con inteligencia artificial en el cual Trump pilotea un avión de combate cuya misión es arrojar mierda sobre los manifestantes que están en su contra. Dije mierda porque la mierda es una palabra muy importante dentro del sentido común. Decimos mierda en distintos sentidos, los actores se dicen mierda antes de salir a escena, ah, mierda, qué bueno, y al mismo tiempo nos anda la mierda todo esto. Depende de cómo se ubica una persona respecto de su erotismo anal, pero lo que es importante destacar a propósito de la mierda y la obsesión anal que comparten nuestro presidente y el king del mundo es que siempre hablan del culo o de su obsesión anal en términos de violencia. Claro. Jamás como algo amoroso, como algo de encuentro amoroso entre las personas, siempre es de manera violenta. Un lugar de intercambio violento, digamos. Sí. Sí. Sergio, quiero antes de despedirte contar que Sergio está por publicar un libro que tiene que ver con las columnas que habitualmente presenta en Página 12. De hecho es una selección, entiendo, ahora me lo vas a contar, de esas columnas. Columnas que, digo, a mí un poquito me emociona porque siento que, no sé si las vi nacer, pero vi cómo las ideas de Sergio se ponían en juego en esta mesa aquí en Bravo TV y después estaban plasmadas en estas columnas que además Sergio muy gentilmente nos compartía en nuestro grupo de trabajo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuándo sale? ¿Y cuánto de lo que estoy diciendo es así? Lo queremos comprar. Por supuesto, se los voy a traer con mucho gusto. El libro se llama A mí me curaron en el Garrahan. Y tiene como subtítulo Palabras hospitalarias para un país defenestrado, donde ahí de alguna manera expongo esta tesis sobre un país que está buscando cómo orientarse. Esto que dice Juan, te lo agradezco porque es exactamente así como vos decís, notas y artículos que fui escribiendo a medida que cumplía con esta experiencia tan impactante de haber estado compartido en Comunistas. Tiene 3 secciones, locura y muerte, la autoridad amorosa y la salida en diagonal. Y hay textos, por ejemplo, del Eternauta, sobre toda la experiencia que hizo el CONICET en el fondo del mar argentino. Hay textos
sobre... sobre Charly García, sobre Cristina. Exactamente, sobre el balcón de Cristina, Charly García, doctor en sensibilidad humana. Hay textos sobre los adolescentes y toda la... Estamos compartiendo la portada ahí, todavía no lo tenemos físico en nuestra mano porque entiendo que todavía no está fabricándose. Está por publicarse. Pero ahí lo tenemos. A mí me curaron en el Garrahan, edita Letra Viva y ahí está la presentación, que es el martes 11 de noviembre a las 20 en la Dama de Bolini. Así que bueno, si andás por ahí te podés acercar y estar también en esa presentación. Sergio, bueno, un placer nuevamente haber compartido este rato con vos y esperamos que nos traigas el libro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Nos queda todavía hablar de aspectos económicos y hay una pregunta que tiene que ver con una figura importante del gobierno. No sé si forma parte del gobierno o no, pero institucionalmente es una figura importante. La vicepresidenta. ¿Cuál es el futuro de Victoria Villarroel ahora que va al Senado Patricia Bullrich? Vamos a hablar con la biógrafa de Victoria Villarroel para que nos cuente a dónde cree que seguirá, cómo seguirá la historia de Victoria Villarroel. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. En Mendoza, cuando algo es muy, pero muy hermoso, decimos manso. Manso paisaje. Mendoza. Manso destino. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor, de masa fina o de molde. Tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida.
Aquí estamos de vuelta, son las 21:29, estamos haciendo Bienvenidos al Tren en Bravo TV. Aprovecho este momento para mandarle un abrazo muy grande y agradecerles a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Tengo que pasar por ahí a saludar y a ver qué nos están comentando. Y también, algo que no hice nunca, me parece que aprovecho este bachecito para agradecerle a todo el personal de Perfil y de Bravo TV, que la verdad que dejan la vida en cada programa y bueno, hacen un gran trabajo. Gracias amigos, gracias por el apoyo de cada noche. Ahora vamos a meternos en la economía post-elecciones. Algo nos adelantabas, Valen. Bueno, números hoy positivos para el gobierno y positivos para la Argentina, podríamos decir. Sí, efectivamente, primero que nada positivos para el gobierno, ¿no? Bien. Veníamos de un Toto Caputo que le habían preguntado ¿cómo te sentís con el dólar a 1.500? Y él dijo, me siento muy cómodo siempre que no supere o no llegue a romper ese techo de la banda. Hoy la banda está 1.472 pesos. Veníamos de 2 jornadas en la semana anterior donde el dólar llegó a estar 1.515, 1.520, incluso un poquito más de 1.520. Y ahí la gastaba Scott. Ahí la gastaba Scott. Bueno, acá tenemos un gráfico donde justamente la línea azul es cómo se mueve el dólar y tenemos una banda violeta que es la banda superior, que es el techo de la banda, que fíjense que hubo momentos que se logró superar, sobre todo la semana pasada, y después vemos la línea por debajo que, bueno, el piso de la banda también queda muy lejos, ¿no? Para que tengamos en cuenta esto, bueno, un dólar que se va a ir modificando y vamos a tener que seguir de cerca. La gran pregunta es, ¿llegan a acumular dólares? Bueno, veamos. Vamos a ver qué nos dice Juan Manuel Telechea, economista y docente universitario. Lo tenemos conectado en forma remota y vamos a saludarlo. Juan Manuel, ¿cómo estás aquí desde Bienvenidos al Tren? Te damos las buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo la estás viendo vos? ¿Qué te parece que le toca ahora al gobierno y a estos meses de la Argentina después de esta elección con un resultado, creo yo, inesperado para todos? Bueno, primero que nada creo que hay que marcar que efectivamente la respuesta de lo que llamamos el mercado fue sumamente contundente, ¿no? Creo que en línea precisamente con la poca expectativa que había de un resultado tan bueno para el gobierno en la previa, y eso es lo que decimos siempre los economistas, que estaba puesto en los precios del mercado, un mercado que estaba muy asustado con las elecciones. Yo creo que como resultado de la derrota que había tenido el gobierno en la elección de la provincia de Buenos Aires, y como te decía, a partir de los resultados tan buenos del día de ayer, lo que vimos hoy fue, en términos históricos, porque realmente el aumento que tuvo las cotizaciones bursátiles de la bolsa fueron los más altos en estos últimos 30 años. De todos modos, yo creo que hay que aclarar una cuestión que también siempre pasa, que es que el mercado sobrereacciona, ¿no? O sea, se asusta mucho cuando la cosa viene mal, pero también se pasa de rosca en los festejos cuando la cosa anda bien. Porque precisamente si uno mira de acá a los próximos meses lo que, digamos, vemos en el mercado, es que no están los problemas resueltos. O sea, el gobierno, al haber obtenido una gran elección, le permite, ¿no?, blindarse de los vetos en el Congreso, pero todavía va a tener que negociar para pasar las leyes. Y esos son factores que además te afectan la economía en el mediano plazo, digamos, pensando de acá a un año o dos. El punto más concreto es que la falta de dólares que tiene la economía sigue estando, ¿no? O sea, hoy cuando uno mira cuáles son los componentes que te aportan dólares al mercado cambiario, que son fundamentalmente las exportaciones, vemos que eso no te alcanza para compensar las principales usos o demandas de ese dólar, que son fundamentalmente las importaciones, los pagos de la deuda externa
y además en los últimos meses se agregó el tema de la compra de dólares para atesoramiento, ¿no? Entonces, acá el punto es, esa ecuación sigue sin cerrar. ¿Cuál es ahí el objetivo del gobierno? Bueno, poder conseguir a través del préstamo con Estados Unidos y con nuevo financiamiento digamos, los mercados internacionales, poder repagar esa deuda sin tener que apelar a reservas propias. Pero insisto, el problema sigue estando porque además de esos pagos de deuda, también se le pide al gobierno que acumule reservas. Porque Claro. cuando miramos la reserva del Banco Central están en niveles sumamente bajos. Entonces, si bien, insisto, la elección fue muy buena, eso no cambia nada el panorama de corto plazo, que es esta falta de dólares. Y tiene herramientas el gobierno en este nuevo escenario, si querés, más positivo después del resultado de la elección de ayer, tiene las herramientas para resolver ese problema que, bien decís, no está resuelto y en todo caso, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos dos, ¿no? Una que ya estaba presente anteriormente y que al mercado no le cerraba, que era el tema del préstamo con Estados Unidos, el famoso swap. Recordemos que eso se había anunciado en las últimas semanas y a pesar de eso el dólar seguía subiendo, tocó el techo de la banda. Y en segundo lugar, el factor que yo creo que aparece ahora, que era la idea original del gobierno, pero que estaba clausurada justamente por lo alto que es el riesgo país, es el reacceso a el financiamiento privado, ¿no? O sea, poder refinanciar la deuda no dependiendo ni del Fondo Monetario, ni de los organismos multilaterales, ni del gobierno de Estados Unidos, sino directamente ir a conseguir financiamiento privado. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, básicamente vos tenés que tener un riesgo país que sea lo suficientemente bajo, porque ese riesgo país te marca el costo que vos tenés que pagar para endeudarte, ¿no? Entonces, teníamos un riesgo país que estaba por encima de los 1.100 puntos, esos son 11 puntos por encima de la tasa de interés internacional. Estamos hablando de una tasa de interés de 15-20% en dólares, algo que obviamente era imposible para Argentina. Hoy tuvimos una caída del riesgo país sumamente abrupta, quedó en torno a los 650 puntos, y por lo general lo que estimamos en el mercado es que vos necesitas que eso baje a 500, 550. Entonces, el gobierno quedó bastante cerquita de ese nivel y yo creo que si llegara a suceder eso, ahí se le abre una nueva llave, que es la de refinanciar los próximos pagos que tiene de la deuda externa con nuevo financiamiento del mercado privado y no teniendo que apelar a dólares propios, ¿no? Si lograra pasar eso, yo creo que ahí puede destrabarse un factor relevante que podría permitir que todo esto cierre. De nuevo, cierra en tanto y en cuanto puedas lograr sostener ese refinanciamiento, lo cual sabemos que es sumamente complicado. Uno de los próximos vencimientos, Juan, muy importantes que tiene el gobierno es el 9 de enero, es el vencimiento de los bonos. Hace unas semanas atrás le habían preguntado a Caputo por qué no daba respuestas sobre si iba a poder llegar a pagarle a los bonistas y él decía, bueno, hasta que no tengamos nada concretado vamos a salir a firmar esto. ¿Vos cómo la ves? Decís que, bueno, con estos indicadores del día de hoy se están de alguna forma armando para darle más confianza y llegar a cumplir con esos pagos del próximo 9 de enero. Sí, en principio yo creo que con el swap ya eso estaría cubierto. Recordemos que también en un momento cuando a Milei le preguntan por el tema, lo que dice es, si no logramos conseguir los dólares de manera propia, vamos a poder utilizar el swap. También recordemos que eso hoy se hace más fácil porque hasta la semana pasada probablemente parte de esos dólares los estaba usando para sostener el tipo de cambio. Ahora que eso bajó y que por lo menos en el corto plazo no parecería que volvamos a esos niveles, vos tenés esos 20.000 o la plata que quede en función de cómo sea el acuerdo final, disponibles para pagar son menos de 5.000 millones de dólares. Con lo cual yo creo que eso está cubierto. El tema es lo que te queda el resto del año, que son aproximadamente unos 10.000 millones de dólares más. Insisto, además vos tenés toda la compra de dólares para atesoramiento, y cuando vos haces la cuenta no te cierra, entonces ni con el swap te cierra. Yo creo que vos tenés que sí o sí conseguir acceso a los mercados internacionales. El gobierno va a tener estos próximos meses para seguir dando muestras de que tiene todo encaminado y apuntando a que el riesgo país baje. Si eso sucede, yo creo que por lo menos los pagos del próximo año los va a poder cubrir. Te llevo, Juan Manuel, a otro tipo de endeudamiento que es el de las familias, bueno, de los temas centrales. Estamos hablando mucho de eso con mucha razón, porque la gran mayoría de las familias argentinas está endeudada. Ese problema, ¿cómo se resuelve? Y te pregunto si crees que es prioridad para el gobierno o si no lo tiene en su agenda. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Así como antes te decía que me parece que toda la parte financiera con el resultado electoral cambió y el panorama se puso mucho más alentador para el gobierno, me parece que acá
no solamente en el corto plazo no veo que haya ningún mecanismo, no le decimos ningún driver de crecimiento, sino que para el gobierno no es, creo yo, una prioridad y lo mostró, digamos, con un montón de ocasiones anteriormente. Acá tenés, digamos, dos problemas. Uno que podría resolverse en el corto plazo, que es la tasa de interés muy elevada, ¿no? La tasa de interés en los últimos meses, en parte como resultado de esta tensión con el tipo de cambio, se había aumentado a niveles estratosféricos y eso obviamente le pega a ese nivel de endeudamiento, pero también hay que entender que ese nivel de endeudamiento es el resultado de familias que con los ingresos que tienen, que están en niveles muy bajos, no estaban pudiendo llegar a fin de mes y por eso es que se endeudaban. Ese para mí es el problema principal y yo no veo que en los próximos meses vaya a mejorar, porque fundamentalmente no veo que la actividad vaya a recuperarse. Porque básicamente para que la actividad se recupere vos deberías ver alguna variable que cambie, ¿no? Y si el gobierno ajusta el gasto público, si las paritarias están creciendo por debajo de la inflación y vos no tenés ningún mecanismo que te aumente esa demanda de la economía para que la gente gaste más y eso retome, ¿no? el círculo, la rueda de la producción, bueno, yo no veo que en el corto plazo ese problema que estamos teniendo vaya a mejorar. ¿Y qué puede llegar a pasar, Juan Manuel, con la lucha contra la inflación? Venimos de algunos meses en los que, bueno, viene como la tendencia al alza, ¿no? Se revirtió esa tendencia a la baja y se acercan además los últimos meses del año que en general suelen ser también complicados, ¿no? En ese sentido, ¿qué te parece que puede pasar? ¿Impacta de alguna forma el resultado de la elección? Bueno, como siempre, ¿no? El termómetro es el dólar y el hecho de que el dólar haya bajado creo que es un factor relevante. Pero así como te digo eso, te digo que también en los meses anteriores el dólar había subido mucho y no había tenido tanto impacto en los precios como habíamos visto en otros episodios anteriores. Con lo cual yo creo que acá, por lo menos en los próximos meses, no parecería haber indicios de que la inflación vaya a caer abruptamente. O sea, este cambio en el humor del mercado no creo que impacte en una empresa que mañana tiene que decidir si baja los precios o no. Ahí creo yo que vuelve a jugar el factor de también la falta de demanda, la falta de producción, pero no veo que en el corto plazo la inflación vaya a caer abruptamente por lo que acabamos de ver con los resultados de ayer y lo que está pasando en estos días. Conecto las dos preguntas, la que te hice recién y la que hizo Juan. ¿Crees que puede haber sido un factor de voto o la inflación estable o baja, como quieras llamarla? Mira, la verdad que es difícil, ¿no? Porque siempre es una cuestión multicausal, porque cuando fue la derrota en la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno de los principales motivos que todos dijimos fue por la caída del poder de compra, fue por el efecto que tuvo en el empleo, lo cual yo creo que se ve porque en la provincia de Buenos Aires es bastante puntual. Ahora, eso lo seguiste tuviendo en este mes y medio y ahora el resultado fue bastante distinto. Yo creo que la estabilidad es algo que las personas valoran, sobre todo recordemos que veníamos de inflaciones en torno al 10-12% mensual, era un nivel que era una locura, que para cualquier familia, independientemente del nivel de ingreso que tenga, no te permite ni siquiera proyectar lo que va a pasar dentro de 2 o 3 semanas. Con lo cual yo creo que en ese caso me parece que la sociedad eso lo tenía bien en claro. Y además creo que ahí Milei se anotó un poroto porque fue su principal promesa de campaña y la inflación efectivamente bajó. O sea que creo que para la sociedad eso le dio una carta de decir, bueno, mira, yo mi principal preocupación y mi principal promesa era esa. Y yo les dije también que iba a ser complicado el tema de la actividad, el empleo y los ingresos, con lo cual creo que quizás en términos discursivos eso le permitió al gobierno, ¿no?, lograr esta segunda chance, que lo vuelvan a votar para que les muestren que en los próximos 2 años eso va a modificarse. Veremos, pero digo, ahí me parece que puede haber un elemento. Juan Manuel, muchas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo, un placer escucharte. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, Juan Manuel Telechea. Nos daba un panorama sobre lo que puede ser esta economía postelectoral. ¿Juntará dólares? ¿Existe, digo, tiene la voluntad el gobierno de acumular reservas? Porque parece que hubiera sido una decisión política no hacerlo hasta ahora, ¿no? Sí, vos fíjate que es el gran pedido, digo, se lo pide la banca internacional, se lo pide los funcionarios del Fondo Monetario, se los pide el gobierno de Estados Unidos, le dice acumular dólares ya. Y ellos no están pudiendo acumular dólares. Te decía hoy al inicio del programa, se movieron 400 millones hoy solo en la jornada para cobertura de grandes ahorristas que van a comprar dólares porque el ministro de Economía les dijo anda campeón que está barato. Bueno, está muy difícil. Hoy el gobierno está enfrentando un gran problema de liquidez.
no puede acumular y es el gran problema que tiene el gobierno cuando te digo, bueno, todo el establishment financiero le está exigiendo que acumule dólares. Entran, salen, Estados Unidos va a tener que salir en algún momento del mercado porque puso muchos dólares, compró pesos, como habían salido a decir. Bueno, o sea, ahora va a tener que devolver esos pesos. Va a tener que salir porque si no es, bueno, gastar, gastar, gastar y cuando uno entra, en algún momento hay que retirarse de ese mecanismo, de ese carry trade, de esa bicicleta financiera, que va a pasar cuando Estados Unidos se corra un poquito hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, ahí va a tener que enfrentar justamente todos estos pagos y se va a ir una pantalla del Banco Central donde las reservas van a estar en negativo, ¿no? Y este swap también, digo, tampoco comernos la curva de decir, bueno, son 20.000 millones de dólares en un inicio, pero tampoco es que va a abrir el home banking y va a haber los 20.000 millones de dólares, sino que se va a ir activando por tramos. Esto quiere decir a demanda. Yo tengo que pagar un vencimiento, me giran la plata. Tengo que ir a pedirle, o sea, mírense en la situación de debilidad, ¿no? Que cada vez como que nos llegue la tarjeta de crédito y le tengamos que pedir a nuestros papás que nos paguen la tarjeta. Claro. Es un poco una lógica bastante de dominación directa por parte de Estados Unidos. Pero bueno, el dato del riesgo país viene en esta lógica de decir, bueno, necesitamos confianza para pedir que nos refinancien la deuda, ¿no? Porque hoy el gobierno efectivamente, yo te digo, bueno, tienen un problema de liquidez, quiere decir que no pueden pagar la deuda. Claro. Estaba pensando, nuestros papás si son jubilados no la van a poder pagar nuestra tarjeta. Tampoco. Exactamente. Está complicado, está complicado. Ahora, por lo que decía Juan Manuel Telechea, digamos, sale la intención del gobierno es salir a buscar nuevas fuentes de financiamiento. ¿Cuáles quedan? Digo, ahora ahora estamos en condiciones de pedirle a gente que con un riesgo país más alto tal vez no nos iba a prestar nada, ¿no? Exactamente, lo que dicen, bueno, hay que ir al mercado de capitales. Un mercado de capitales que hasta antes de ayer teníamos cerradísimo, pero con 4 llaves y era imposible acceder. Dicen, bueno, baja el riesgo país, dan buenas señales, las pantallas empiezan a pasar de rojo a verde y esto nos podría permitir. Recordemos siempre que lo primero que hizo Caputo fue ir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario, ¿no? Hizo más bien todo al revés de lo que uno tiene que hacer en la ley del endeudamiento y la fuga de capitales, ¿no? Lo que habilita esto es un nuevo ciclo de endeudamiento, salir a pedir más guita y que cada vez esas condiciones sean peores para el futuro de la Argentina. Volvemos a la temática de las elecciones ahora para poner un poco el foco en el Senado. Un Senado que, como veíamos hace un ratito, va a tener un mapa diferente, a donde, bueno, ya el bloque oficialista va a ser suficientemente fuerte, ¿no? Se acerca al tercio, más o menos en el tercio tenés también a la oposición peronista, pero la gran pregunta que nos hacíamos tiene que ver con la titular del Senado, ahora que va Patricia Bullrich, bueno, un peso realmente pesado, ¿no? No, y además una enemiga pública, porque creo que fue hace unos meses, en julio, hoy recordaba bien, se cruzaron durísimo en redes sociales, así que bueno, la expectativa está puesta en Bullrich Villarroel. Recordemos que aparte, antes de que empezara la gestión de Milei, Villarroel tenía la expectativa de controlar el área de defensa, seguridad, bueno, áreas que quedaron bajo la órbita de Patricia Bullrich. En línea tenemos a Emilia Delfino, que es periodista política y es la autora de La Generala, el libro, la biografía de Victoria Villarroel. Vamos a saludar a Emilia y a que nos cuente un poco, bueno, a dónde está y a dónde puede llegar a ir Victoria Villarroel en estos tiempos. Hola Emilia, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿todo bien? Buenas noches, sí, todo bien, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿dónde está parada Victoria Villarroel hoy? Bueno, hoy Victoria Villarroel está en una disyuntiva, ¿no? Está viendo en dónde va a poder insertarse después, en qué espacio político insertarse, porque cuando termine su cargo como vicepresidenta de la Nación dentro de 2 años, ella planea continuar con su carrera política, pero no tiene hoy un espacio donde hacer esa carrera y no tiene tampoco una construcción propia. Entonces tiene que insertarse en otro espacio que no es la Libertad Avanza. Ahí ya sabemos que están los puentes dinamitados y tiene que ver justamente, bueno, dónde encaja. Y la gran disyuntiva de ella no solo es ver dónde, sino es ver cómo, porque
que ella no se siente del todo cómoda en ninguno de los espacios políticos donde más o menos ella puede llegar a encajar, ni con el peronismo de derecha, ni con el PRO, y mucho menos con la Libertad Avanza, como decíamos. Están en el medio también los heridos de la Libertad Avanza que van quedando en el camino, pero bueno, su equipo está viendo un poco desde dónde se va a insertar y con quién, ¿no? Y cómo. ¿Ves en Victoria Villarruel una figura que puede tener como la suficiente popularidad como para tener una carrera política, digamos, de peso de aquí en adelante? Creo que su gran capital político es su imagen. Ella siempre ha mantenido, o sea, ella ha construido su carrera política en base a su imagen. No tiene otro capital político que la llegada que tiene con la gente y la recepción de la gente en general. Porque fíjate que ella no construyó su propio espacio político. Lo poco que había empezado a construir, que eran los llamados villarruelines, que era la juventud de Victoria Villarruel en el Senado, esa relación también se dinamitó en marzo de este año, cortaron relación con ese grupo volvió a la Libertad Avanza, del lado más de Milei, o está desparramado en distintos sectores. Pero lo que ella podría haber empezado a construir como algo muy propio, muy de Villarruel, no pudo hacerlo. No tiene una base, ella no construye hacia abajo, no construye otros liderazgos que la puedan acompañar. Y por otro lado tampoco tiene ahora ningún aliado en el gobierno, ¿no? Ni siquiera, como ustedes decían, nadie en el gabinete, nadie en el espacio legislativo. Si bien ella trata de mantener buena relación con la mayoría de los miembros de la Libertad Avanza en el Senado, ahora le viene justamente un escenario mucho más expuesto para ella y mucho más hostil, que es con Patricia Bullrich ahí presente en la Cámara Alta. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo imaginás que va a ser la convivencia entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich? Va a ser una convivencia tensa, me parece, porque ninguna de las dos son de echarse para atrás a la hora de la discusión, la pelea, el enfrentamiento. Las dos son muy beligerantes. Villarruel es una persona que cuando hay una pelea redobla la apuesta, no se echa para atrás, es de atacar, se defiende, está a la defensiva y se defiende atacando. Entonces, y Bullrich tiene un estilo muy similar. Lo que sí veo de ventaja para Victoria Villarruel es el poder que ella tiene con la palabra, que Bullrich tal vez no lo tiene tan aceitado, y es esa capacidad que ella tiene para disparar con las palabras, por así decírtelo, porque realmente ella ataca con las palabras y ha demostrado en el debate con Rossi de vicepresidentes en 2023, en debates televisivos con miembros de Montoneros y de ERP, cuando ella era presidente del CELTIV, que ella puede enfrentarse a hombres y mujeres muy fuertes y ganarles la pelea con la palabra. Entonces ahí tiene una ventaja, me parece, Villarruel. Hablabas del futuro político de la vicepresidenta. ¿Sabes si tiene alguna aspiración particular? Por ejemplo, ¿tiene alguna aspiración presidencial? Mira, si ella tiene aspiraciones políticas y haber llegado a la vicepresidencia, que era algo con lo que ella nunca se esperó, o sea, no era una ambición de ella antes de llegar a la política, la vicepresidencia de la Nación. Ella soñaba o aspiraba o ambicionaba ser diputada nacional. Y después con la oferta de Milei todo eso cambió y con la llegada al poder real, ¿no? Entonces hay ambiciones. Emilio Viramonte Olmos en el libro, en una entrevista para el libro, me contaba, él era su mano derecha hasta mayo más o menos de este año, se pelearon, hubo diferencias en cuanto al manejo del Senado y él termina dando el portazo y se va. Pero Viramonte Olmos me decía que él le decía a Villarruel que todas las noches pensara antes de dormir, ¿para qué quiere ser presidenta? Ellos dicen presidente, ¿no? Para la mujer. Pero ¿para qué quiere ser presidente? O sea, había una ambición clara, hay una ambición, pero hoy me parece que están apuntando a algo más de menor rango, digamos, ¿no? Si bien el capital político con el que ella se va a insertar en cualquier espacio en donde se inserte es su imagen y su caudal de votos, lo que ella viene arrastrando como propio, en su espacio político, al menos en los últimos meses, estaban pensando en algo más austero, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, un lugar en la provincia de Buenos Aires. Si es ejecutivo o es legislativo, todavía creo que ni ellos lo tienen claro, ¿no?
¿Pensás que Victoria Villarruel teme por su cargo, que su cargo puede estar en riesgo en estos 2 años que quedan de la gestión de Milei? Van a ser 2 años duros para ella y también para el gobierno en cuanto a la relación que necesitan tener con ella como presidenta del Senado para la gestión, digamos, legislativa del gobierno, poder sacar leyes adelante, negociar votos, que obviamente todas esas funciones no las estaba haciendo Villarruel, no las hizo en los últimos 2 años, no se lo permitieron a pesar de que ella se ofreció para hacer ese trabajo y lo estaban haciendo miembros del gabinete. Entonces, en estos 2 años sí van a ser duros para ella, pero creo que ella está muy segura en ese cargo que tiene, porque la vicepresidencia de la Nación no es un cargo que ella al gobierno le pueda sacar, no le puede pedir que se vaya, no le puede pedir la renuncia. Entonces, ella sabe que tiene asegurado estos 2 años para seguir construyendo políticamente, reforzando su imagen y sus alianzas, para pensar en el futuro y para pensar en cómo sobrevivir a Milei. Emilia, muchas gracias por estos minutos. Me pregunto, bueno, antes de despedirte, ¿por quién habrá votado? ¿Habrá votado por el gobierno ayer, Victoria? No, mira, si hay algo que todavía los une a Villarruel y a Milei, creo que debe ser de las pocas cosas que los sigue uniendo, es el antikirchnerismo, ¿no? Claro. Ferviente antikirchneristas los dos. Claro. Así que tal vez la veo más cercana a los gobernadores, por así decírtelo. Bien. Muchas gracias, Emilia. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Emilia Delfino, la autora de La Generala, la biografía de Victoria Villarruel. Hemos llegado al final por hoy. Poli, Valen, bueno, la seguimos mañana, si les parece. Vamos a seguir la evolución de los mercados. Vamos a ver cómo vienen los amigos mercados. Y bueno, y cómo van activándose las diversas internas que esta elección dejó. Gracias por todo. Mañana la seguimos. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida estaré conversando con Pablo Caruso porque comienza QR aquí en Bravo TV. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre, bro, hay cumple, hay bardo, hay mogur helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. En Mendoza, cuando queremos decir que algo es muy rico, decimos manso asado. Mendoza. Manso destino. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal, Pablo? Juan? ¿Cómo bien? te va? Muy bien, acá estamos arrancando la semana. Qué Buena semanita semana. para que arrancar, tengas ¿no? una buena semana. Sí, una semana. Lo mismo bueno, para vos. Empezó fuerte. Empezó fuerte, sí, efectivamente. Estaba pensando que nadie tenía absolutamente idea de lo que está pensando la gente antes de ir a votar, o por lo menos un sector mayoritario. Ni siquiera el propio gobierno, Juan. Nadie la vio venir. Nadie de ningún lado. Vos acordate que Milei estaba diciendo, bueno, quizá voy a ver cómo sale toda la noche y ahí hago cambio de gabinete. Claro, vi el resultado y dice, no cambio nada. ¿Sabés qué? Lo hago cuando yo quiera. Claro, sí. Juan Sebastián Verón dijo, ¿no? Para un poquito. Hablando de cuando yo quiera, perdóname porque no quiero interrumpir después, Sí. pero tenemos que hacer un cambio. Cuando vos quieras, ¿eh? Hoy traje un nuevo Ah, dispositivo. Ah, espectacular. ¿Vos viste? Y ahí va, atajalo que te lo devuelvo. Y además de un color que casi ya no viene sobreviviendo. Sí, un color que Que casi alguien no- piense en el amarillo. Sí. Que alguien piense en el color amarillo, Exactamente, por mañana favor. traigo un encendedor violeta. Sí. Pero bueno,
Sí, nadie lo vio venir Sí. y nadie lo esperaba y el gobierno mismo me parece que se está acomodando a una especie de regalo que no vio venir tampoco, ¿no? Sí, puede ser. También preguntas para nosotros, ¿no? Con mucha humildad, tratando de entender cuáles son las preguntas que no hicimos o cuáles son los elementos que efectivamente no vimos venir. Se está hablando mucho del factor miedo al lunes negro. Sí. Y por supuesto que la intervención, ni más ni menos, no es que pasó alguien por la esquina y dijo, che, miren que si la elección no sale como que le favorezca a Milei, se pudre todo. No, el presidente de los Estados Unidos dijo eso. ¿La extorsión de Trump funcionó? ¿Tuvo algún efecto? ¿Te animarías a decir que no? No, no me animo a decir Claro. que no. Yo tampoco. Después hay una lectura sobre la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué pasó ahí? A ver. Bueno, porque los resultados en realidad no fueron muy distintos en términos de cantidad de votos de lo que pasó el 7 de septiembre. Viste que no votaron los extranjeros. Entonces, en términos de votos, no es que el Fuerza Patria perdió votos, sino que hay gente que no fue a votar en su momento por La Libertad Avanza y esta vez sí fue. Bueno, ¿qué animó a esa sumó gente a ir? votos La Libertad Avanza, Claro. votos que... Y no perdió votos Fuerza Patria, decís Exacto. vos. Sí. Ok. ¿Esto es culpa a las fuerzas de la oposición de haber hecho una mejor elección? No, después se puede analizar. Empiezan ahora, viste, a revisarse si las listas estaban bien armadas, si solamente eran para cuidar la unidad y entonces no fueron a futuro. Una lectura, Pablo, que me compartía en la mesa hoy, Sí. es esta idea de que el 7 de septiembre despertó al antikirchnerismo, ¿no? Puede ser Y también ese el neo Cuca. despertar, obviamente, no fue solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Todos los que fueron espectadores de la elección bonaerense en el 7 de septiembre Sí. reaccionaron ahora en octubre. Bueno, puede ser. A ver, Teorías, ¿no? No estoy matizando la elección. Una gran elección de La Libertad Sin duda. Avanza, una gran elección del gobierno. Dijeron que iban a pintar el país de violeta. No está del todo pintado de violeta, pero en buena parte sí. También hay resultados que son interesantes porque son muy cabeza a cabeza. Y todavía falta que se resuelvan y pueden pintar de un color o de otro algunas provincias. Después está, por ejemplo, la lectura sobre la que se suponía iba a ser en algún momento la ancha avenida del medio, una alternativa, que termina siendo algo... Una bicisenda. Claro, una bicisenda y de mano única, ponele. ¿Y cómo va a jugar eso en lo que viene? O sea, me parece que hay muchas preguntas para hacernos. También, insisto, quizá un poco de pensar, bueno, qué era lo que estábamos leyendo o con qué categorías estábamos leyendo, qué era lo que le estaba pasando a la sociedad. El gobierno consigue algún grado de estabilidad, eso también es cierto, y frente a la amenaza de que todo se podía ir al demonio el lunes, porque si a Trump no le gustaba el resultado, etcétera, del otro lado tenías una consigna, nosotros lo preguntamos un montón de veces, ¿alcanza con la consigna opositora para frenar a Milei? No alcanzó. Bueno, evidentemente no, porque tampoco da una contención respecto de, bueno, si Milei pierde, ¿cuál es la garantía de que todo se vaya al demonio? ¿Hay una oposición responsable del otro lado? ¿Para qué lo vas a frenar? O sea, ¿lo vas a frenar también. para hacer qué? Claro, ¿no? También. Son preguntas que me parece que todavía estamos a tiempo de hacer. Y un elemento más, Juan, que te comparto. Es cierto que el gobierno tiene cierta tranquilidad financiera, ¿no? Gana aire financiero. Ahora vamos a hablar con Hernán Lecher. Vamos a hablar con Matías Batista también. Es cierto que tenés a Estados Unidos diciéndote, bueno, vos quédate tranquilo que los dólares los pongo yo. Pero pero todo eso es para afianzar el plan económico, que es un plan económico que si hay más endeudamiento, también va a implicar más ajuste. Con lo cual, mira, el viernes nosotros cerramos el programa, o habíamos el programa, diciendo, más allá del resultado electoral y lo que opine la sociedad de este tiempo que lleva Milei, en definitiva, lo que viene va a ser ver cómo se lleva con exactamente lo mismo. No le va a mejorar la vida de la gente en las próximas semanas. Eso está en juego todavía. La calle todavía está en juego. Me parece que hay muchas preguntas para hacerse, que nada está resuelto, pero sí es un impacto muy fuerte el triunfo del gobierno, ¿no? Sin duda. Preguntas un montón. No vas a poder responderlas todas hoy. Me parece que algunas requieren de tiempo. Sí. Y escuchar, ¿no? Tratar de afinar las preguntas, me parece. Claro que Más que pretender con soberbia tener como una idea muy clara. Después otro elemento. Entiendo que es la elección de medio término de menor participación desde la recuperación de la democracia. Creo que no fueron a votar 10 millones de personas o más de 10 millones de personas. ¿Cómo haces en este tiempo para invitar a esa participación? Es una duda importante que se deberían hacer todas las fuerzas de la política. Claro.
que no lo están logrando por el momento. Tienen que invitar de una forma que no lo han hecho hasta ahora. Claro, ¿no? claro. Así que bueno, vamos a un QR a tratar, insisto, de afinar preguntas sin soberbia, sin pretensiones de verdad, pero sí con la agudeza de un resultado que, por lo menos en la manera en que nosotros miramos el mundo, siempre con honestidad intelectual, pero en la manera en que miramos el mundo nos preocupa bastante. Sostenían Expert